Hola, buenas a todos. Pues nada, aquí estamos con un siguiente vídeo. Esta vez, pues bueno, sobre un maquinón en este caso que nos lanzó Sega en el año 93-94. La verdad que prohibitivo para muchos y que nos marcó mucho con un montón de títulos y demás. Pues nada, antes de nada, bueno, pues como siempre, daros un poco las gracias por sacaros vuestros 2 minutos o vuestro minuto pues para ver estas tertulias nostálgicas, más que nada para los nostálgicos y los coleccionistas. Y bueno, pues nada, ahora iré comentando un poco pues algo sobre esta flamante máquina. A ver si os gusta. Venga, gracias. Bueno, pues como os iba diciendo un poco, esta máquina en este caso, bueno, es un add-on. Para los que no sabéis lo que es un add-on, o en este caso un docking station, se puede considerar un docking station, que sacó Sega, en este caso, pues un poco pues para ampliar las capacidades de la Mega Drive en este caso. Simplemente es como una especie de accesorio que lo que hace es ampliar la máquina y bueno, en este caso pues se conecta en este caso a la máquina pues en un lateral. Y nos da la opción pues de poner los juegos pues en formato CD. Ya que bueno, era un avance muy grande, como sabéis, el inicio un poco del CD-ROM, pues en las máquinas caseras. Ahora os enseñaré algún que otro titulillo. Muchos títulos eran full motion video, bueno, eran escenas, prácticamente pues películas interactivas, donde nos mostraban un poco lo que es el título. Bueno, aquí os he puesto alguna que otra versión de algún mando, y aparte también os enseño un poquito pues las versiones que hubo de Mega Drive pues en los diferentes mercados. En este caso esta es la Sega Genesis, la Mega Drive digamos americana de USA. Esta es la Sega Mega Drive, la versión japonesa NTSC. Y bueno, y posteriormente pues con el avance un poco de la tecnología y demás pues nos sacaron pues lo que es la Mega Drive 2, ya un poquito de un tamaño más reducido, ya que la tecnología pues había avanzado y lo integraron todo un poquito mejor. Aunque para mi gusto, pues bueno, donde esté la Mega Drive primera, con tu control de volumen y demás, que se quite todo. Bueno, por aquí tengo una versión NTSC pues con el 32X japonés. Como veáis, integraba también un menú de inicio, en el que bueno, después procederíamos pues a poner un poco lo que es el juego, lo que es el disco. Os voy a enseñar algún titulillo. Bueno, antes de nada recalcaros el tema de los adaptadores de corriente, ya que en este caso pues teníamos que tener enchufados pues el del Mega CD y el de la Mega Drive en este caso. Si veis son estos trabucos. Estos de aquí. En concreto el modelo SA160A. Y bueno, este es un poco el modelo japonés. Y demás. Vamos a ver. Bueno, aquí mostraros un poquito el tema del manual. Como podéis observar, pues como recalco siempre es un tocho
Es un tocho bastante grande. Para los que lo conserváis todavía como yo, pues aquí más o menos lo tenéis. Un poco pues nos indicaban pues el tema de la conexión de la máquina y demás. Las diferentes opciones que había de conexión. Bueno, la máquina venía adaptada, pues en este caso para la PlayStation 1, pues hacía falta pues como una especie de extensor para poder colocar la máquina, ya que el tamaño es un poquito más grande. Y en el caso de la Mega Drive 2, pues nada, venía sobre la propia base y no era necesario utilizar lo que es el extensor de base. Traía también una chapa metálica, pues en principio yo creo que es para la toma de tierra y demás, que se coloca pues en la parte inferior de la consola en este caso. Y bueno, aquí os voy a enseñar un poco el puerto que viene, en este caso. Bueno, viene con una tapa de plástico, donde en este caso se quita, se extrae. Y aquí podéis observar un poco pues digamos el slot de conexión en este caso, que va en un lateral. Yo en mi caso poseo el Mega CD 2, también salió el 1, que bueno, es un poquito más carete hoy en día de conseguir. Y bueno, la posición era similar, pero se colocaba debajo y la conexión pues seguía siendo en el lateral de la máquina. Esto simplemente es un embellecedor y bueno, y guarda también un poquito el polvo y demás, y protege un poco el slot pues de un posible deterioro con los años, ya que bueno, pues ya como muchos estáis viendo, pues bueno, son máquinas pues que ya tienen sus anitos, ya que desde el año 93-94 pues ha llovido un poquito. Bueno, voy a ver si consigo cerrar la tapa. Por aquí estamos. Bueno, como veis un poco, esta es la caja de origen, que en este caso poseo por ahí, no la tengo en mal estado. El conseguirlo con su cajita de origen, como bien sabéis siempre, pues bueno, sube bastante el valor de la máquina en este caso. Y esta es un poco pues la caja conjunta pues que salió de Mega Drive de la versión PAL, si os acordáis un poco pues para los nostálgicos un poco y demás. Bueno, como os digo siempre, perdonar un poco por las equivocaciones, por las posibles equivocaciones y por las pequeñas erratas que pueda tener sobre la marcha, ya que bueno, como podéis observar, a veces los tinglados estos pues son un poquito aparatosos hasta que se coloca un poco el material para exponerlo y demás. Como os comento siempre, pues bueno, siempre es un poco engorroso y demás. Bueno, se cae por aquí algo como siempre, no pasa nada. Bueno, en este caso este es el mando de la edición PAL. Si podéis ver, pues viene con las pautas, con los rótulos en blanco, el logo de Sega en blanco, y bueno, en este caso pues lo que es el botón de Start pues lo trae en rojo. Voy a haceros alguna comparativa. En este caso pues es la versión NTSC. Si os fijáis, vienen un poco las pautas en blanco, los botones, las letras la han marcado en rojo, y el botón en este caso pues viene en azul, ya que los botones de la Mega Drive 2 también venían alguna en azul. Bueno, este es el mando de la versión americana, de la versión Genesis, que salió en América, como podéis observar.
Bueno, insertaron un poco el logo, ya que allí, pues por tema de patentes, como bien sabéis, no la sacaron como Mega Drive, sino como la Genesis. Y el tema de Mega Drive pues se quedó un poco en segundo plano, un poco pues por tema de patentes de Sega América. Si os leéis un poco, como siempre, la wiki, pues bueno, veréis un poquito el historial un poco que tuvieron y el rollo que tuvieron un poco pues con el tema de marcas y todo. Aquí serían estos más o menos. Y bueno, aquí por último, posteriormente un poco pues con el lanzamiento de la Mega Drive 2 y con la exigencia un poco pues de títulos como el Street Fighter y demás, pues bueno, pues nos sacaron un poco el pad pues de 6 botones en este caso. En este caso es la edición PAL, como podéis observar, con el botón de Start pues en rojo. Bueno, aquí recalcaros un poco, por ejemplo, sobre la edición de Mega Drive NTSC. Como podéis observar, la ranura, lo que es la ranura, era un poquito más anchota, ya que bueno, estaba preparada pues para la inserción pues de los cartuchos NTSC. Aquí tengo alguno para mostraroslo. Bueno, si os fijáis, este por ejemplo es el Space Harrier. Bueno, el ancho un poquito del cartucho pues tiene esta típica redondez donde se inserta en la máquina, y luego la máquina, muy peculiar, tiene un bloqueo pues en el botón de encendido. Cuando insertamos el cartucho, digamos que el cartucho pues se nos queda bloqueado en la máquina, que lo contrario pues no sucedía en la versión PAL. Y esta es una muestra pues un poco de cómo era el formato de cartucho, en este caso pues de la edición PAL. Esto un poco a efectos de Mega Drive. Y bueno, os voy enseñando aquí algún titulillo de Mega CD. Incluso bueno, vamos a poner algunos sobre la marcha. Para que veáis un poco pues el funcionamiento un poco y el arranque pues de la maquinita. El formato de discos, pues bueno, más o menos este es un poco el formato. Bueno, vamos a poner este mismo. Esto es un poco la edición del Road Avenger. Si os fijáis aquí, que venía un poco pues con el pack de Mega CD, un poco incluido. El formato de discos, pues como os digo, siempre era muy curioso y muy bonito. La impresión era súper elegante y la verdad que pues era un gustazo. Bueno, voy a encender por aquí este cacharro. Vamos a ver, para que veáis un poco pues lo que es el arranque en este caso. Si observáis, bueno, el disco se posiciona ahí y bueno, estéticamente pues conservaron muy bien la línea, lo que es la línea de diseño en este caso pues del Mega CD, pues con las líneas de Mega Drive. La verdad que es toda una obra de diseño y ingeniería. Bueno, observar un poco la carga. Los tiempos de carga tardaban un poquito. Bueno, si observáis hay un pequeño parón hasta que realiza un poco la lectura del disco. Y bueno, inmediatamente pues tenemos un poco el acceso al juego. Game Creative Staff, Wolf Team. Este logo sonará a muchos.
Bueno, esto era de los muchos juegos que había con imágenes Full Motion Video. Si os podéis fijar, pues eran pues auténticas películas interactivas. En este caso el control de juego pues era simplemente el ir presionando el botón de direccionamiento, en este caso, pues y el ir evadiendo un poco pues las diferentes escenas que fueran sucediendo un poco en el juego. La resolución de colores es bastante bajita, no sé si es 320 por 200 píxeles en pantalla, la verdad que bueno, pues no daba un poco más de sí. Pero bueno, para la época, para el año 93-94, pues era un auténtico avance el poder visualizar este tipo de imágenes, ya que ninguna máquina hasta la fecha pues había sido capaz de enseñarnos este tipo de vídeos. Bueno, estaba la film CDI y demás, que se quedó un poco en la deriva, pero bueno, ahí se quedaron un poco. Como podéis observar, pues la luz de lectura se queda en este caso en luz fija, ya que está leyendo continuamente el disco. Bueno, os voy enseñando algún titulillo más. Títulos variopintos de naves. La verdad que salieron con tecnología bastante avanzada a su día. Algún beat'em up. En este caso, bueno, el Final Fight, como lo resalté en vídeos anteriores, que dio un poco el salto al Mega CD. Y bueno, y uno de los grandes, en este caso, pues bueno, pues nuestro Sonic CD integrado pues en esta plataforma. Voy a poneros esta versión por aquí. Igual, la misma operación. Bueno, en este caso os he puesto una muestra aquí de un Mega CD pues con una Mega Drive 2 y aquí pues con la Mega Drive 1. Vamos a ver, que veáis un poco el tiempo de carga. Bueno, vamos a ver, a veces lo que se generaba es que el Mega CD, bueno, esto también un poco como anécdota, el Mega CD tenía pues un menú interno de memoria RAM, era como una memoria, entonces a veces cuando esa memoria se llenaba, pues no te dejaba un poco ejecutar el juego. Ahora os enseño un poquito cómo quitamos en este caso pues un poco el mensajito de la RAM. Bueno, a ver si lo consigo, si no vamos a resetear este un poquito. Ahora miraré a ver cómo se quita lo del menú. Y bueno, pues aquí pondremos esta copia.
A ver si me da aquí alguna opción. Esta en este caso pues era prácticamente pues la mejor versión de Sonic sacada un poco hasta la fecha. Es un Sonic bastante rarete. La verdad que el desarrollo es un poquito lioso, pero bueno, es el mejor Sonic prácticamente que sacó Sega pues para esta máquina. Aquí os dejo un poquito el vídeo. Es una intro totalmente japonesa. Parece que ha cargado el Red Avenger. Bueno, es porque hay algunos juegos que exigen un poquito más de memoria RAM, y si la memoria RAM en este caso está completa, pues la máquina no nos deja ejecutar el juego. Así que nada, bueno, esto es un poco pues, lo que os puedo enseñar sobre la marcha de esta máquina. Muchos la tendréis presente, otros no, y bueno, muchos os acordaréis un poco pues, de la época que marcó. Yo, pues bueno, una pequeña anécdota. En mi caso, pues bueno, iba a haber cogido un préstamo en el banco de 80.000 pesetas en su día, pues para haber adquirido esta máquina. Fijaros, 80.000 pesetas en la época. O sea, era una cosa abismal. O sea, era una cosa que pocos usuarios en su día podían un poco acceder, ya que pues bueno, pues costaba, pues tenía bastante valor. Lo siguiente un poco a efectos de costes, pues sería pegar un poco el salto a Neo Geo, que costaba también un montón. Es un poco pues como anécdota. Como veis es un Sonic súper colorido, los escenarios son súper coloridos y sobre todo resaltaros el tema del audio. Bueno, y nada, pues muchas gracias, como os digo siempre, por sacar vuestro pequeño tiempo para ver estas pequeñas tertulias. Y bueno, espero que os haya gustado. Un poco breve como siempre, pero bueno, el tiempo nos limita bastante. Nos podríamos extender mucho más. Y bueno, pues por lo menos que veáis un pequeño ejemplo de lo que hubo anteriormente a todo lo tecnológico que estamos aconteciendo. Han pasado más de 25 años, pero bueno, las máquinas todavía pues siguen estando ahí. Venga, muchas gracias, chicos.